Evangelio de hoy. Martes 11 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras. Es decir, sin habérselas lavado. Pues los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer abluciones. Y observan otras muchas tradiciones, como el lavatorio de copas, jarros y platos. Por eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los mayores y comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes. Hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y añadió, que bien violan ustedes el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes enseñan que si alguien dice a su padre o a su madre: lo que te podría ayudar lo ofrezco a Dios en ofrenda, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que ustedes han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes. El conflicto entre la religión externa y la religión del corazón. Este pasaje nos presenta una fuerte confrontación entre Jesús y los fariseos, quienes representan una religiosidad basada en la observancia externa de normas y tradiciones humanas. Jesús denuncia que su culto es vacío, porque se han enfocado en los detalles superficiales de la ley, pero han olvidado lo esencial: la pureza del corazón y la verdadera relación con Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha caído muchas veces en esta misma actitud: valorar más las apariencias que la conversión interior. Jesús nos llama a no reducir nuestra fe a simples rituales externos, sino a vivirla con un corazón sincero y transformado por el amor de Dios. La crítica de Jesús a la hipocresía religiosa. Jesús utiliza una fuerte palabra para describir a los fariseos: hipócritas. Esta palabra proviene del griego hipócrites, que significa actor, alguien que finge ser lo que no es. Cristo denuncia que estas personas se preocupan más por parecer justos que por ser realmente justos. En nuestra vida diaria, ¿no caemos a veces en la misma actitud? Nos preocupamos por dar una buena imagen ante los demás, por cumplir con ciertas normas visibles, pero descuidamos nuestra relación interior con Dios. Jesús nos invita a examinar nuestra vida y preguntarnos si nuestra fe es auténtica, o si estamos cayendo en la apariencia sin una transformación real. La tradición humana que desvía del mandamiento de Dios. Uno de los puntos clave de este pasaje es la contraposición entre la tradición humana y la voluntad de Dios. Los fariseos imponen normas que han sido creadas por los hombres y que, en muchos casos, terminan invalidando los verdaderos mandamientos divinos.
Un ejemplo concreto que menciona Jesús es la costumbre de declarar corbán ciertos bienes, lo que significaba que quedaban reservados para el templo y no podían ser usados para ayudar a los padres ancianos. Esta práctica, en lugar de honrar a Dios, iba en contra del mandamiento de honrar a los padres. Jesús denuncia que cuando las tradiciones humanas se convierten en obstáculos para el amor y la misericordia, dejan de ser caminos de santidad. La pureza verdadera no está en lo externo, sino en el corazón. El conflicto entre Jesús y los fariseos gira en torno al concepto de pureza. Para los fariseos, la pureza se lograba a través de ritos externos como el lavado de manos. Pero Jesús enseña que lo que realmente contamina a una persona no es lo exterior, sino lo que sale del corazón. Muchas veces, nos enfocamos en mantener una imagen pura ante los demás. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Somos compasivos, justos y sinceros? Jesús nos invita a purificar nuestro interior, porque solo desde un corazón limpio podemos vivir una relación auténtica con Dios. La religión vacía frente a la relación con Dios. Jesús nos muestra que la verdadera fe no es una serie de normas rígidas, sino una relación viva con Dios. Cuando la religión se convierte en una simple estructura de reglas sin amor, se vuelve estéril y vacía. Muchas veces nos aferramos a prácticas religiosas sin preguntarnos si realmente nos acercan a Dios, o si solo las cumplimos por costumbre. La invitación de Jesús es clara. Vivir una fe auténtica, que nazca del corazón y se exprese en obras de amor. La palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas. Jesús deja claro en este pasaje que la palabra de Dios tiene supremacía sobre cualquier tradición humana. Su mensaje es una advertencia no solo para los fariseos, sino también para todos nosotros. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, podemos caer en el error de dar más importancia a ciertas normas, costumbres o hábitos religiosos que a la esencia misma del Evangelio. El amor, la misericordia y la justicia. Las tradiciones no son malas en sí mismas. De hecho, pueden ayudarnos a crecer en la fe y a vivir una vida ordenada. Sin embargo, cuando una tradición se convierte en un obstáculo para el amor a Dios y al prójimo, deja de ser un medio de santidad y se convierte en una carga. Jesús nos llama a discernir entre lo esencial y lo accesorio, a no permitir que el formalismo nos aleje de la verdadera comunión con Dios. Este mensaje es especialmente relevante en la iglesia de hoy. A veces nos encontramos con prácticas que, en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejan por su rigidez o falta de misericordia. Jesús nos invita a no ser esclavos de tradiciones humanas que contradicen el mandamiento del amor. La coherencia entre la fe y las obras. Jesús reprende a los fariseos porque su forma de vivir la fe es contradictoria, predican el cumplimiento de la ley, pero su corazón está lejos de Dios. Honran a Dios con los labios, pero sus acciones muestran lo contrario. En nuestra vida diaria, también podemos caer en esta falta de coherencia. Podemos asistir a misa, rezar, conocer la doctrina de la Iglesia, pero si no vivimos en el amor y la justicia, nuestra fe se convierte en un ritual vacío. La verdadera religión no es solo cumplir normas,
sino transformar nuestra vida para reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. La coherencia es clave. Un cristiano auténtico no solo habla de Dios, sino que lo hace presente en su vida, con humildad, generosidad y amor. Jesús nos invita a vivir lo que predicamos, y a no usar la religión como una máscara que oculta nuestras verdaderas intenciones. Un corazón limpio, no solo manos limpias. El problema de los fariseos no era su deseo de purificación externa, sino su obsesión con las apariencias. Mientras descuidaban lo más importante, la limpieza del corazón. Jesús les muestra que lo que realmente contamina al ser humano no es lo externo, sino lo que sale de su interior. La maldad, la hipocresía, la soberbia, la falta de amor. Muchas veces, nos preocupamos por las apariencias. Queremos que los demás nos vean como personas buenas, educadas y piadosas. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante Dios? ¿Hay resentimientos, juicios, egoísmo? Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros y a pedirle que nos purifique desde adentro. La verdadera pureza no se logra con lavados rituales, sino con una vida de oración, humildad y amor sincero. Un corazón puro es aquel que busca siempre el bien, que actúa con justicia y que pone a Dios en el centro de su vida. Ser discípulos de Jesús en espíritu y verdad. Para ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos vivir en espíritu y verdad. No basta con seguir tradiciones, asistir a la iglesia o rezar de manera mecánica. Ser discípulo significa dejar que nuestra vida entera esté marcada por el amor y la presencia de Dios. Un discípulo auténtico no se conforma con cumplir reglas, sino que busca conocer más a Jesús, servir a los demás y vivir el Evangelio en cada aspecto de su vida. No es alguien que se fija solo en lo externo, sino que trabaja en su interior para ser reflejo de Cristo. Jesús nos invita a dejar de lado la hipocresía y la superficialidad, y a seguirlo con un corazón sincero. Él no quiere solo nuestras palabras, sino nuestra entrega total. Ser cristiano no es solo parecerlo, sino vivir como Cristo nos enseñó. La hipocresía en el cumplimiento de la ley. El Evangelio de San Marcos nos enfrenta a una de las formas más profundas de hipocresía que puede existir dentro de la práctica religiosa. Cumplir con la ley de manera externa, pero sin una verdadera transformación interior. Los fariseos y escribas estaban tan enfocados en las tradiciones humanas que dejaron de ver lo que realmente importa: el amor a Dios y al prójimo. Cumplían con las normas externas para ser vistos como justos, pero sus corazones no estaban alineados con el mandato de amor que Dios ha establecido. Jesús denuncia este comportamiento, porque sabe que la auténtica conversión comienza en el corazón. A menudo, podemos caer en la trampa de cumplir con una serie de normas religiosas solo por cumplir, sin cuestionar si nuestra actitud refleja realmente el amor que Dios espera de nosotros. La verdadera fe no se mide por cuántas veces asistimos a misa o cuántas reglas seguimos, sino por cómo nos transforma interiormente, llevándonos a vivir con compasión, misericordia y justicia. El desafío de vivir la fe de manera auténtica. Este pasaje nos invita a ser valientes y a vivir la fe de manera auténtica, sin dejar que el peso de las tradiciones nos nuble la verdadera esencia del Evangelio.
Jesús nos muestra que la religión debe ser una herramienta de liberación, de sanación, de cercanía con Dios. No una carga ni una forma de juzgar a los demás. La verdadera espiritualidad no se encuentra en cumplir con las expectativas externas, sino en la sinceridad del corazón. En nuestras vidas, a menudo podemos vernos tentados a priorizar la apariencia de piedad o las expectativas sociales, sin profundizar realmente en lo que Dios desea de nosotros. Una relación viva, íntima y amorosa. Vivir la fe auténticamente requiere valentía, porque muchas veces nos enfrenta con nuestras propias imperfecciones y con las estructuras que hemos creado que nos alejan de la verdadera esencia del Evangelio. La ley al servicio del amor. Es fundamental entender que la ley de Dios no es algo que deba convertirse en un fin en sí misma, sino que debe estar al servicio del amor. Las tradiciones y las leyes religiosas fueron dadas para ayudarnos a vivir correctamente y acercarnos a Dios. Pero cuando estas leyes se interpretan y aplican de manera que nos separan de la verdadera caridad, pierden su propósito original. Jesús denuncia precisamente esa distorsión. Las personas han creado tradiciones humanas que permiten evadir lo esencial del mandamiento divino, como el cuidado y el respeto por los padres. Al priorizar normas superficiales por encima de lo que realmente importa, los seres humanos hemos convertido el cumplimiento de la ley en un obstáculo en lugar de un camino. La fe verdadera no es un acto de simple observancia, sino un estilo de vida que se fundamenta en el amor y la justicia. La misericordia como esencia del cristianismo. Jesús, al poner el dedo en la llaga de la hipocresía religiosa, nos recuerda que lo esencial del cristianismo es la misericordia. Si bien las normas y las tradiciones religiosas tienen su lugar, siempre deben estar subordinadas al amor y la misericordia que emanan de Dios. Al poner el corazón en primer lugar, Jesús nos invita a salir de las estructuras rígidas que nos impiden ver a los demás como hermanos. El llamado a vivir con misericordia es tan radical que no solo debe cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, sino también con Dios. Este Evangelio nos reta a ir más allá de lo superficial y ver en las leyes y en las prácticas religiosas una invitación a acercarnos al amor profundo de Dios, que nos llama a vivir la compasión, el perdón y la paz con todos, sin excepción. La fe verdadera, según Cristo, no es una simple adhesión a reglas, sino un compromiso de vida que debe reflejarse en cada uno de nuestros actos, especialmente en nuestra relación con los más necesitados. Oremos. Señor Jesús, tú que ves lo más profundo de nuestro ser, enséñanos a vivir una fe auténtica y sincera. Líbranos de la hipocresía y de la apariencia, para que nuestra relación contigo no sea superficial, sino verdadera. Danos un corazón puro, lleno de tu amor y misericordia, que no se quede solo en ritos vacíos, sino que busque agradarte en todo momento. Ayúdanos a poner siempre tu voluntad por encima de cualquier tradición humana que nos aleje de ti. Que nuestra vida sea testimonio de una fe viva, que brote del corazón y se refleje en nuestras acciones. Amén.